Ya estamos con Fernando Blanco Muñoz de de la Unión Argentina de Consumidores, casi me confundo, para charlar un poco de la salida de Moreno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿celebran la partida de Moreno? Bueno, la verdad que no es para celebrar, al contrario, es para entristecerse por tantos años de un funcionario de estas características. Nos genera expectativa el cambio y la verdad que esperamos que quien venga a suplirlo abra los canales de diálogo, de participación, de tolerancia, de apertura al disenso que no hemos tenido durante todos estos años. ¿Pero por qué? A ver, contame un día, ¿tuviste diálogo con Moreno? ¿Tuvo diálogo? Nosotros hemos tenido muy pocas reuniones con Moreno. Moreno, las veces que nos ha citado a las asociaciones en general, ha sido para retarnos o para adoctrinarnos. ¿Y cómo era eso? Retarnos, decía Fernandito. Retarnos, pues decía, no, ustedes no saben nada de esto, ustedes dicen que miden precio, pero acá el único que puede medir precio soy yo. Lo cual nosotros como entidades de usuarios y consumidores, por supuesto que no tenemos la envergadura que tiene el INDEC, que mide 1.500 productos a lo largo de todo el país, pero nuestros relevamientos son indiciarios. ¿Ustedes cómo miden? Nosotros tenemos canastas predeterminadas en lugares predeterminados y mensualmente se hace el comparado de precios. Eso da un porcentaje. Por supuesto que no tiene el mismo valor científico que el INDEC, pero la realidad es que los números nuestros han estado siempre más cerca de la realidad que los del propio INDEC. Con lo cual, bueno, nos han retado por eso, y si no, en alguna otra ocasión, ya avanzado el año pasado, cuando se produjo el episodio con Consumidores Libres que conduce Héctor Polino, donde se armó un consejo de ética para juzgar a las asociaciones, Moreno nos impuso un reglamento de funcionamiento que no habíamos discutido entre los propios miembros del supuesto consejo, y fue el día del episodio con Sandra González, titular de Adecua, que la hizo retirar de la sala. Ahora, yo te escucho contar la historia y me quedo pensando, es ridículo que se peleen entre los medidores de la inflación. ¿No es una locura que se fagociten entre ustedes cuando el único objetivo es saber si aumentaron las cosas y cuánto? La realidad es que lo que medimos nosotros, las asociaciones, lo que miden o históricamente han medido las consultoras, siempre ha sido marginal e irrelevante y no ha sido noticia. ¿Por qué? Porque la medición era la del INDEC, con mayor o menor credibilidad, pero era la que se ajustaba a la realidad. Uno podía tener un punto más, un punto menos, pero la realidad es que desde el año 2007, cuando se desvirtúa el INDEC como herramienta de medición, es que aparecemos las asociaciones o las consultoras como mecanismos quizás de mayor veracidad en cuanto a los números. Y ahí es donde se genera el enfrentamiento con Moreno. ¿Tuviste algún tipo de agresión física de Moreno? No, nunca. No, nunca. Sí, un poco de patoteo. Sí, gritos, de citarte a una reunión, decirte acá hay una cámara, esto lo vamos a filmar, así todo el pueblo argentino sabe lo que ustedes como asociaciones vienen a decir acá, lo vamos a subir a internet, así todo el mundo lo sabe. Por supuesto, como la reunión después se desnaturaliza, porque el que empieza los gritos es él, ese video nunca sube a ningún lado. Pero ese tipo de cosas, de agresión física no, ninguna. Nunca. No, ninguna. Para vos era un personaje. Vos sabés que yo he hablado con algunos empresarios que me decían que él viene con una bandejita y te sirve pasta frola en una reunión. Que me dijeron es un dulce de leche. Yo digo, no puede ser, ¿vos me estás hablando en serio? Yo no puedo dar fe de eso. Con ustedes se ponía áspero. En las reuniones con nosotros, áspero, además áspero desde el segundo cero de arranque de la reunión. No era un funcionario que vos como dijeras... cuando entró Clarín, mirá con todo lo que nos vamos a quedar, que le dijo Kicillof. Claro, no es que, viste, vos arrancas una reunión, haces una presentación y uno te rebate, entonces se empieza a levantar la temperatura y a lo mejor levanta el tono de voz y eso genera un escenario distinto. No, las experiencias que yo por lo menos tengo con el ex secretario de Comercio Interior es desde el minuto cero a todo vapor. ¿Cuál es la inflación hoy real? Nosotros la proyección que tenemos para de acá a fin de año es el 25%. 25%. Sí. ¿Y esa proyección es moderada? ¿Ustedes nos dicen que es del 30% porque no quieren sembrar el pánico o podría ser más? Nosotros somos cautos, moderados. Creemos que si no se hace nada va a ser más en el 2014. De más del 25%, un 30%. Sí. Ahora, vos sabés que yo tengo una duda con eso. Yo voy, por ejemplo, y compro... Ayer hice las compras, ¿no? Entonces voy y compro un producto que hace 2 meses lo pagaba la mitad. Está bien que hay otros que no subieron. ¿Por qué da la sensación de que algunas cosas cuestan el doble y la inflación es del 25%?
Porque hay mucho condimento estacional, hay mucho manipuleo de parte de las cadenas de supermercados. Uno de los grandes déficits que no se le critica a Moreno y que realmente es una cuenta pendiente de su gestión durante 10 años es no haberse metido en serio en la cadena de comercialización. Nosotros tenemos el maltrato a los productores yerbateros, a los que le digo que eran unos misioneros patas sucias, sí, que cobran 1,70 el kilo de yerba en origen, y tenemos ese mismo kilo 40 pesos en góndola. Entonces, en el medio hay alguien que se queda, alguien o algunos que se quedan con mucha plata, que es donde se debería haber focalizado, con el poder que ha tenido el secretario de Comercio Interior, el trabajo y el análisis. Eso ha pasado siempre de largo. Y ese eslabón de la cadena de 1,50 a 40 pesos de supermercado, digamos. Es supermercado, es mayorista, es distribuidor, sí, indudablemente, que es donde debería haberse direccionado. Y la verdad es que Moreno siempre se ha dedicado a o perseguir a los consumidores retándonos o a los productores. Y lo del medio es una gran avenida donde hay muchos sectores que han hecho mucho dinero. ¿Es una falta de respeto para la gente que Moreno compre bonos en dólares? Mirá, si algo yo le respeté durante todos estos años a Moreno era su honorabilidad. Porque la verdad que uno podía disentir en sus formas, en sus políticas, pero nunca nadie, no nos pasó a nosotros, no le pasó a otra gente que estuvo con Moreno, recibió de Moreno pedidos de coimas. La verdad que está en duda. O sea, vos te da un tipo honesto. Siempre me dio un tipo honesto, un tipo convencido en la de él. Ahora, cuando veo que ha hecho inversiones en moneda extranjera, que fluctúan su rendimiento en relación a los índices que él mismo desdibuja desde el INDEC, me lleva por lo menos a sospechar, porque la verdad que en todo caso utilizó información privilegiada que como funcionario público no debería haber usado. Sí, tampoco están, eso es cierto lo que decís, pero digamos cualquiera sabe, cualquier economista que charla 10 minutos dice, mira, comprá Bonar, BD, lo que digo es... Está bien, pero nos lo puede decir a nosotros, que vos sos periodista y yo trabajo de mi profesión, te sugieren eso. Ahora, el secretario de Comercio Interior, que está haciendo una bandera del combate a la inflación y que no existe. Del combate a la inflación, de la negación a la inflación, de la defensa de la moneda nacional, de avanzar en el blanqueo, que vaya y compre bonos en dólares, la verdad que resulta contradictorio. Respeto, ¿no? Sí. ¿Y por qué pensás que él hace eso? ¿Tiene un doble discurso? ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta, no. Pienso que habrá querido proteger sus ahorros, de sus propias políticas en todo caso. Pero o sea, no cree, ni él mismo creía en sus propias políticas. Pero vos fíjate que ni él mismo cree en el propio INDEC, porque un funcionario que te dice no hay inflación y el INDEC que él maneja te dice oficialmente que la Argentina tiene una inflación del 10,4%, te está diciendo que hay inflación. Entonces, o Moreno nos mentía con que no había inflación, o el que miente es el INDEC con el 10,4%. Y sin embargo, la inflación del INDEC es la que nosotros estamos además manifestando a nivel continental. Nos ubica en el segundo lugar de Latinoamérica en cuanto a inflación. Con 25, ¿no? Venezuela tiene el 25%, Argentina tiene el 10,4%, el resto de los países de América todos tienen por debajo del 10,4%. Y estamos hablando de la oficial, si tomás De la oficial. ¿En qué puesto estamos en el mundo si tomás la inflación real del 25%? Del 25%, y estamos entre los 5 países con más inflación del mundo. Venezuela entre ellos, Afganistán, algunos. Si la inflación realmente fuera el 25%, ¿te acuerdas cuando dijo Cristina, si tuviéramos 25% de inflación ya habríamos estallado? Hay que ver el año que viene, ¿no? Cuando blanquee esos índices, porque lo que va a hacer cualquier editor es cotejar los videos. Cristina diciendo, si tuviéramos 25 explotaríamos, y ahora reconocen que es del 30%. Con un 25% de inflación, ¿estamos entre los 5 países del mundo con más inflación? Sí, y lo que convierte a la economía argentina realmente en una bomba de tiempo, que hay que desarmar, no hay que hacer explotar. Nosotros lo que llamamos siempre es a la prudencia. ¿Te acordás los países cuáles son? ¿Afganistán? ¿Venezuela? Namibia y creo que Zambia. Pero lo bien que se vive en Namibia. Como Canadá y Australia. Como Canadá y Australia, exactamente, ¿no? Estamos como Canadá y Australia. ¿Qué es lo que más crece? ¿Qué es lo que más sube? ¿De precios? Sí. Mirá, tiene que ver mucho la estacionalidad. Ha crecido mucho todo lo que venga de la harina porque estamos con escasez de trigo. Entonces la bolsa en la puerta de panadería pan, claro, costaba 90 pesos en diciembre, llegó a costar 440 pesos a lo largo de noviembre. Como el petróleo en los 70, digamos. Tal cual. El tomate llegó a costar 40 pesos el kilo. Ahí tiene que ver mucho la estacionalidad, los climas. Hemos tenido un año de sequías en algunos lugares, inundaciones en otros.
pero lo que hay también es una previsión inflacionaria que hace que los precios suban sin que tenga mucha razón o justificativo. Y lo que hay también... O sea, el empresario, para la gente que tiene una casa, sabe que va a subir los costos y sube el de precio antes de que le suban los costos. Para cubrirse. Es el viejo problema de la inflación, ¿no? Uno aumenta a cuenta de lo que supone que va a aumentar. Hay mucha carga tributaria, alquileres en cuanto a comercios que suben en su valor, ABL o impuestos municipales que también suben permanentemente. Todo eso se traslada al precio, finalmente. ¿Vos crees que se van a desregular algunas tarifas, como especulan algunos economistas? Que la luz, el gas, el transporte... Porque también tener una tarifa congelada de transporte, por más que está bien, porque un montón de gente realmente no tiene plata para viajar, es como una bomba de tiempo. Vos en un momento tenés que invertir en el sistema ferroviario y no podés estar todo el tiempo erogando desde el Estado. Mirá, de hecho era un proceso que se inició. Acordate vos, después de las elecciones del 2011... que aumentaron los servicios. Se anunció la eliminación de los subsidios por zonas, zonas ABC1, digamos, country. Se congeló un poquito eso, me parece. La tragedia de 11, febrero, claro, le puso fin a ese proceso. Nosotros creemos que el cambio de autoridades necesariamente va a llevar a rediscutir esto y a ponerlo en marcha de un modo que haga que el Estado argentino no pueda seguir gastando 14.000 millones de dólares por año en energía para subsidiar el funcionamiento de colectivos, trenes, etcétera. Lo que pensamos, queremos y deseamos es que esa salida de este modelo de subsidios sea gradual, porque también es cierto que tenemos antecedentes de esta propia gestión donde todo se hace de un día para el otro y el bolsillo del consumidor hoy por hoy no creo que resista una salida abrupta del mecanismo de los subsidios. Ahora, ¿vos cómo haces eso? Porque digo, hablando con titulares de esas empresas, dicen que la luz debería costar 8 veces más de lo que cuesta. Bueno, obviamente vos no podés dar un golpe de 800%. No, por eso digo, me parece que hay que ir a una gradualidad en donde por zonas, donde realmente se siga subsidiando a quien lo necesite. Nosotros acá se ha subsidiado a todo el mundo por igual. La hornalla de la cocina de Amado Vudú en su departamento de Puerto Madero pagó durante muchos años el mismo valor por el gas que la garrafa en La Matanza. Y eso es una distorsión que no se justifica, no se sostiene. Entonces, sigamos con un régimen de subsidio hacia los sectores que realmente lo necesitan y gradualmente vayamos eliminándolo hacia aquellos sectores que pueden pagar más. ¿Cuánto debería aumentar la luz y el gas, por ejemplo? ¿Hay un cálculo? No, nosotros no lo tenemos hecho, pero si uno se guía por lo que dicen las empresas, tenemos un retraso de casi el 200%, inicialmente. ¿Te imaginas un tarifazo hacia marzo del año que viene o en el verano, cuando la gente está de vacaciones? No lo imagino. ¿No va a haber tarifazo? Yo creo que no. ¿Pero no decís que hay que actualizar las tarifas? Sí, bueno, nuestro deseo sería que fuera gradual. Tiene que ir haciéndolo de manera tal de ir compensando la eliminación de los subsidios con la suba en las tarifas. Yo creo que el poder adquisitivo hoy por hoy del consumidor no tiene margen para, salvo que lo planifiquemos o lo veamos en relación a las futuras paritarias y que las paritarias del año que viene, abril, mayo, que significan aumentos de salarios, puedan soportar las nuevas tarifas. O sea, vos decís que cuando se negocien los salarios el año que viene, se negocien un 30% y aumenten lo mismo los servicios. Sabiendo que atrás de eso viene un aumento de servicios. Hoy por hoy, las paritarias del año 2013, ya la inflación se la consumió. Fíjate que no ha impactado... ¿No cerraron en 25 algunas paritarias? Sí, pero la inflación que ha venido en el año, ya ese aumento de sueldo está licuado. ¿Pero no va a ser de 25 este año? El año que viene veremos de cuánto es. Este año cerraron eso en abril y se fueron dando los aumentos. De abril 2013 que vinieron a compensar el proceso inflacionario de abril 2012. Es decir, en abril del 2013 nos pusimos medianamente a tiro en cuanto a salario con lo que había sido la inflación del año anterior. Ahora estamos en realidad depreciando el salario hasta las próximas paritarias. ¿Cuál es el salario promedio de un argentino? ¿Está ese cálculo? ¿Lo tiene usted? 4.500 pesos. 4.500 pesos. Y de ese salario promedio, que me parece que es bastante bajo, porque son $800, ¿no? Es bajo. De ese promedio, ¿cuánto va destinado a bienes para subsistir, para comer? Depende del canasta básica. Depende del sector social y la integración. Si es el salario único ingreso de la familia, el 75% va a alimentación y vestido. Y te alcanza para pagar impuestos y si hay un alquiler y no más que eso. Si ya es un salario que se integra en un grupo familiar donde hay otro ingreso, el porcentaje baja al 50%. O sea, en promedio la gente gasta el 75% de sus ingresos en comer y en vestirse. Exactamente.
y en movilidad. O sea, la capacidad de ahorro al día de hoy es nula. Fíjate que después de las PASO se subió el mínimo no imponible con la idea de inyectar más dinero en el bolsillo de la gente, y eso no ha impactado en el consumo, no ha crecido en los últimos meses. ¿A partir de qué salario uno es ABC1? Y hoy por hoy... ¿Cuánto tengo que ganar para sentirme en la punta de la pirámide del poder adquisitivo del país? Y hoy por hoy más de 25.000 pesos. Más de 25.000 pesos. Sí, sí. ¿Y cuánto es el ABC1 sobre toda la escala salarial en el país? Nuestro país al día de hoy 5%, no supera el 5%. No supera el 5%. No supera el 5%. No. Y tampoco, si te pones a pensar, es un gran salario, porque son $4.000, $3.000. $25.000 para arriba, por supuesto que hay gente que gana mucho más. Pero 25.000 sería una suma de corte como para pensar que estás ante un sector ABC1, que puede pagar y que puede tener una pequeña capacidad de ahorro, generas un ahorro para las vacaciones del año siguiente. ¿Vos crees que las cosas van a cambiar para mejor? Te pregunto por qué. Porque hoy hablaba con algunos funcionarios que decían que muchos empresarios aspiran a que estos cambios que hubo en el gabinete son un buen indicador. Digamos, por ejemplo, la bolsa que se abrió hace un ratito acaba de subir casi un 5%. ¿Vos crees que vamos a tener un 2014 más tranquilo o pensás lo mismo que piensan muchos de que los engranajes de la economía van a seguir, no te digo derritiéndose, pero empastándose? Mirá, la economía está en una situación complicada. No es de ahora, sino de hace unos años. La inflación es un virus que nos viene acompañando y que se negó y que ha generado consecuencias. Veremos cuáles son las definiciones del nuevo ministro de Economía en relación a ese tema, como para poder vislumbrar o visualizar un 2014 mejor. Desde nuestra opinión, las decisiones de la presidenta en cuanto a cambio de gabinete y salida de funcionarios nos hace tener optimismo porque nos lleva a cierta normalidad. Está poniendo un jefe de gabinete que es un político, que puede manejar las relaciones con el poder, dentro del Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con los gobernadores. La presidenta está reconociendo también con Capitanich un error propio. Capitanich era pretendido candidato a vicepresidente en el 2011. Bueno, claro. Usted se volvió en un avión a Chaco sin que lo recibiera Cristina acá y eligió a Vudú. Bueno, el rol de Capitanich ahora y la expectativa, yo creo, de Capitanich 2015, a partir de ahora, nos va a dar un jefe de gabinete que realmente coordine la acción de gobierno. Si a eso se le suma un ministro de Economía que con 42 años tiene una oportunidad histórica muy importante, creo yo, desde el punto de vista personal y profesional, más allá y que pueda llevar a la práctica lo que él cree. Bueno, hay un escenario favorable, digamos. Yo quiero y creo que deberíamos ser optimistas. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros.